Hoy vamos a develarles absolutamente todos los secretos del miembro más controvertido de la Casa Real de Inglaterra, la Oveja Negra, el hijo que más dolores de cabeza le trajo a la reina Isabel y que ahora será el hermano problemático del rey Carlos III. Así que dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo y comenzamos. Ya les hablamos con lujo de detalles de la tortuosa infancia y adolescencia que atravesó el actual rey de Inglaterra, primogénito de Isabel y de Felipe de Edimburgo. La primera le profirió una absoluta indiferencia desde niño y el segundo una inexplicable repulsión que se expresó en numerosas ocasiones en forma de violencia y constante menosprecio, para derivar finalmente en una estadía carcelaria en el colegio Gordonstoun de Escocia, donde el hijo mayor fue sometido a todo tipo de tormentos con especial ensañamiento por parte de los preceptores, a pedido ni más ni menos que de su papá para moldear su carácter. En toda su vida no recibió una sola caricia de sus progenitores y estuvo internado por problemas de salud varias veces, en las que solo recibió un frío telegrama firmado por su majestad, la forma en la que estaba obligado a referirse a su propia mamá. Luego vendría la princesa Ana, que no tuvo mucho más afecto que Carlos, aunque sí fue tratada con respeto por demostrar su destreza en los deportes y una personalidad altiva. Sin embargo, el tercero, quien hoy nos ocupa, fue definitivamente el favorito de Isabel, y el único de los 4 herederos de la pareja real que realmente fue tratado como un ser humano. Andrew Albert Christian Edward, nacido el 16 de febrero de 1960. Con él en brazos, Isabel dijo de manera frontalmente provocativa, frente a Carlos de 12 y Ana de 10, que por fin tenía un bebé hermoso y que sería terriblemente mimado y consentido por todos. Y es que Andrés lo ayudó el momento histórico. Habían quedado muy lejos los años dorados de la monarquía. Medio país comentaba los amoríos de su padre, Felipe, sistemáticamente infiel. Tanto así que el Palacio de Buckingham tuvo que desmentir la separación con un comunicado. A esto se le sumaba la vengativa e impiadosa conducta de Isabel con su hermana Margarita, a quien le impidió casarse con su amado Peter Townsend después de habérselo prometido. A todo esto se le añadió la crisis política y económica atroz que sobrevino a la invasión británica a Egipto, con motivo del conflicto por el Canal de Suez. Una intervención militar que la reina alentó de manera incisiva para luego cargar con toda la culpa al primer ministro Anthony Eden, a quien obligó a dimitir. Y por si faltara algo en este escenario dantesco, cundían las primeras sospechas de que su entorno de colaboradores más íntimos estaba totalmente intoxicado por dobles agentes comunistas al servicio de la KGB. Ya hablaremos de todo esto en un documental sobre todos los secretos de la reina Isabel. Mañana o pasado mañana, más tardar, lo estamos estrenando. Así que clica al botón de suscribirse, no se olviden. Pero el caso es que lo único que le faltaba a la larga lista de preocupaciones de la monarca en aquel entonces era que se difunda el maltrato a sus hijos, siendo que el sufrimiento permanente del pobre Carlos ya indignaba a su tío abuelo Lord Mountbatten y a su propia abuela materna, la reina madre, y trascendía en fotografías y eventos públicos por su rictus perpetuamente amargado y temeroso. Muchos biógrafos coinciden en que Andrés fue engendrado exclusivamente para reconciliar a Isabel con la opinión pública, para mostrarla por primera vez como una mujer cálida, una madre cariñosa y ejemplar, lo que sobra decir que jamás fue. Cruel ironía del destino, nadie se imaginaba para entonces que el retoño malcriado se convertiría en una de las mayores celebridades de la farándula de las décadas de 1980 y 1990, y ni más ni menos que en el símbolo personificado de la corrupción y la decadencia absoluta de la corona en pleno siglo XXI, detentando el récord de la infamia del clan Windsor, lo que es mucho decir.
Veamos cómo se gestó el proceso por el cual la esperanza blanca de la familia terminó reduciéndose a una manzana podrida. Sin tantas giras por el Commonwealth como en sus primeros años de soberana, y obsesionada por mostrarse amena de cara a las cámaras, Isabel se implicó mucho más en la crianza de Andrés que en la de los dos mayores, o también que en la del siguiente y último hijo, Eduardo, a quien ignoró todavía más. Con el pequeño Andrew siempre tuvo una afinidad particular, explicó recientemente el experto en realeza Richard Fitzwilliams a la cadena CNN. Ella misma le enseñó el alfabeto y a decir correctamente la hora, e incluso solía contarle cuentos por la noche, lo que hervía la sangre de Ana, quien nunca tuvo ese privilegio y que alguna vez, presa de los celos, se infiltró en la habitación de su hermanito para volcar su cuna, con tan mala suerte de que estaba vacía y, para peor, la vieron los criados. Tras revelárselo a la reina, Isabel ordenó que la priven durante 6 meses de cualquier actividad social, pasatiempo, diversión, obligándola a trabajar lavando platos y copas en la cocina y a dormir y comer con los sirvientes. Esto incentivó aún más su favoritismo hacia Andrés. Solía aparecer en su escuela con el guardaespaldas y a veces conducía ella misma, amante de la velocidad, y lo llevaba a pasear por las autopistas más recónditas de Escocia. A diferencia de lo que hizo con Carlos, a quien sentenció desde el primer momento como un paria fracasado y de quien dijo enfrente suyo que se sentía avergonzada por su lento desarrollo, y también a diferencia de la talentosa Ana, a quien reprendió por no haber obtenido el primer puesto en las Olimpiadas de Equitación, Isabel asistía a todas las competencias deportivas de Andrés y lo apoyaba sea cual fuere su desempeño, ufanándose ante las tribunas con frases del estilo: «Mi hijo es adorable, ¿verdad? Es genial en todos los sentidos». Felipe no compartía esa predilección. No obstante, agradecía que la existencia de Andrés haya reducido los constantes reproches sobre su propia conducta, razón por la cual omitía reprenderlo con fiereza como a todos los demás. En suma, ambos padres convenían en verlo como el símbolo del reinicio de su matrimonio, una clave que reside ya en su propio nombre, Andrés, e Isabel se lo puso en honor a su abuelo paterno, el príncipe Andrés de Grecia, quien tampoco había sido un padre ejemplar, puesto que abandonó a Felipe y a sus hermanas tras huir de su país para gastarse hasta el último centavo en el exilio junto a su amante en Mónaco, en tanto que su esposa, la madre de los niños, fue internada contra su voluntad en un manicomio tras todo tipo de tratamientos horrendos sugeridos por su terapeuta Sigmund Freud, entre ellos cocinarle el útero con rayos X para purgar sus supuestos deseos histéricos. No obstante, Felipe recibió como un agasajo el bautismo de Andrés, que además fue el primero en incluir su apellido británico, Mountbatten, Andrés Mountbatten Windsor, una vieja reivindicación después de 2 hijos apellidados Windsor a secas. Con el pequeño Andrés todo parecía idílico. Saludaba a su madre siempre de la misma manera, inclinándose desde el cuello, besando su mano y luego besándola en ambas mejillas. Un pequeño ritual que repetiría hasta su muerte, puesto que según el ex asistente Geoffrey Levy, cada vez que el príncipe pisaba Buckingham, la propietaria le enviaba una nota escrita a mano reclamando que la visite, impensable para cualquier otro pariente, a los que prefería evitar siempre que sea posible. No obstante, su antigua niñera, Mabel Anderson, relata que esta preferencia tan acuciada pervirtió su temperamento desde muy temprano. Definió a Andrés como un bebé gruñón y agresivo, habitué de rabietas exageradas y caprichos incesantes. Bullicioso y travieso, a los 7 años dijo que le daban asco los plebeyos, algo que repetiría levemente atenuado tiempo más tarde en televisión. A lo que su madre se excusó: bueno, él no siempre puede ser un pequeño rayito de sol. En tanto que su padre le dijo a modo de reto: si no fuera por gente así,
tú no estarías sentado aquí. Cuando comenzó la escuela preparatoria a los 8 años, se ganó la reputación de ser un perfecto matón, y el personal de la escuela dio claras señales de querer que se largue cuanto antes. Una maestra de literatura renunció después de que este demonio rubio le vaciara una maceta en su bolso. Después de escupirle el rostro al portero, el príncipe fue retirado del centro educativo y recibió en sus primeros años educación en casa, donde se divertía lanzando todo tipo de objetos al suelo para obligar a los criados a que corran a levantarlos. ¡Más rápido, inútiles bastardos! ¡Más rápido! ¡Tortugas! ¡Orates! Solía gritarles el muchacho. Posteriormente ingresó a Heatherdown Preparatory School y por nuevos problemas de conducta su padre resolvió transferirlo a Gordonstown, el mismo internado rural en el que fue confinado el actual rey Carlos, obligado a realizar trabajo físico, a bañarse con agua fría y a recibir constantes golpizas de profesores y alumnos, incluyendo al célebre rockero ítalo-argentino Luca Prodan. Nuevamente te recomendamos el documental con todos los secretos de Carlos, que ya es viral. A nadie debe sorprenderle que todo lo que sirvió para aterrorizar a Carlos no hizo otra cosa que entretener a Andrés, quien no se esmeró en brillar académicamente y por el contrario fue definido como un tiranzuelo jactancioso. Con duras amenazas al señor Han, el director del centro, logró que le asignen duchas calientes y comida preferencial, que lo lleven en automóvil a la ciudad donde fingía hablar por teléfono con su madre, pero en efecto lo hacía con distintas muchachas londinenses, a las que ella disfrutaba engañando. Otros estudiantes también lo llamaban el bromista porque le gustaba contar chistes verdes. Pero no solo se limitaba a las bromas, mujer que veía, mujer que seducía, aprovechándose de un aspecto mucho más agraciado y un arrojo infinitamente superior al de su hermano más grande. Cuando Andrew tenía 16 años, acompañó a sus padres a los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, y un periódico canadiense lo describió como 6 pies de atractivo sexual irrefrenable. Solía usar jeans, cinturones de Villa Grande y camisas de cuello abierto, y ostentaba 4 o 5 novias en simultáneo. Cuando alguna se daba cuenta y lo dejaba, le pedía a sus guardaespaldas que le rayen el automóvil, que manden a robarle su cartera o su gatito o les lancen un balde de pintura. Uno de ellos, el señor Frederick, intentó demandar a la familia real por las maneras impactantes y espantosas del príncipe y la instigación constante a practicar delitos, pero recibió una fuerte suma de dinero para retractarse. Esto lo cuenta Ken Wharf, otro ex ayudante que añadió a la revista People que se trataba de una persona horrible, increíblemente grosero, siempre buscando humillarnos y riéndose a carcajadas de nuestras desgracias. Durante 2 semanas se burló de la muerte de la esposa de su chofer y continuó: no tenía el más mínimo gesto de amabilidad, salvo que fueras una dama con cabello rubio y grandes pechos. Solo en ese escenario podía mostrarse absolutamente encantador. Hasta fines de su adolescencia, Andrés pateaba a los perros del palacio por diversión y golpeaba las patas de los caballos con un bastón de hockey. Al presenciar este acto de crueldad inédita, 2 novios que pasaban de visita lo arrojaron a un montón de estiércol y lo cubrieron con él. En otra ocasión, un lacayo se enfureció tanto por las burlas de Andrés que le asestó un puñetazo que lo dejó tirado en el suelo con un ojo morado. Pero nada de esto contribuyó a mejorar su conducta, que se agravó con el paso del tiempo. Durante una visita a California a los 23 años de edad, Andrés roció de pintura a los reporteros en una conferencia de prensa, arruinando sus atuendos, sus cámaras y los micrófonos. Posteriormente, el New York Times lo citó diciendo: lo disfruté cada segundo mientras duró. ¡Una joyita! Acto seguido, quemó llantas a una velocidad ilegal montando sobre un Ford Mustang color rojo. Y es que la obsesión del príncipe Andrés con los vehículos de todo tipo roza el delirio. La famosa excursión en helicóptero en la serie The Crown es un homenaje muy medido y benevolente, como todo en esta producción. En los últimos años, el aristócrata se ganó el apodo de Andrés Millas Aéreas, después de tomar un helicóptero por solo 50 millas, 80 kilómetros,
kilómetros para concretar un almuerzo con dignatarios árabes, a un costo de 5.000 libras esterlinas del bolsillo del contribuyente. Pero ese fue solo un incidente asombroso. En 2011 y 2012, según los informes, Andrés acumuló una factura de viaje de casi $500.000, a pesar de que renunció a su puesto como embajador comercial del Reino Unido a principios del año. Sin ir más lejos, en 2021 la realeza defendió su decisión de gastar $20.000 en llevarlo a un torneo de golf, aunque en su defensa ese fue un precio mucho más bajo que los $97.000 pagados para transportar a Andrés en un jet privado a Azerbaiyán en 2009, uno de sus tantos viajes extravagantes y sin explicación oficial. En otro hecho relacionado con el transporte, Andrés presuntamente se estrelló en unas puertas de metal abiertas en el Windsor Great Park en 2016. Según él, el sensor no funcionó y la policía se negó a presentarle cargos. 6 años antes, Andrés ya fue investigado por golpear a un uniformado con su vehículo 4x4. Al menos un testigo declaró que lo vio acelerando con total malicia. Sin embargo, tampoco en aquella ocasión el hecho fue llevado a tribunales. Por el contrario, se catalogó como un accidente menor. En fin, pero no nos vayamos por las ramas. A los 18, el príncipe se alistó en la Marina Real Británica, generando 4 años más tarde el orgullo de sus padres al empeñarse en arriesgar su vida, que para ellos vale muchísimo más que la de cualquier mortal, durante la Guerra de Malvinas. En dicha situación, Andrés le dijo a sus camaradas que no podría perdonarse derrochar esa oportunidad. La de luchar por tu corona, le inquirió un teniente. No, la de defender a nuestra patria, le dijo un soldado. Tampoco, la de matar a un indio americano, le contestó Andrés. No se sabe si con ironía o en sentido literal. Enterado de su participación en la flota enemiga, el general argentino Mario Menéndez le contestó al pedido de rendición del almirante John Sandy Woodward del siguiente modo: de ninguna manera, estamos ganando, traigan al Principito y vengan a buscarlo. Aunque en menos de 2 meses Menéndez tendría que firmar su rendición. Pero mientras tanto, la dictadura militar planificaba un atentado contra el hijo de la reina en la isla de Mustik, aunque nunca llegó a concretarse el ataque. Tenía más custodia a su alrededor que cualquiera de los superiores. El joven duque de York, por supuesto, se pasó los 40 años posteriores contando una historia épica, completamente distinta a lo que realmente ocurrió. Donde, si mucho lo apuran, parece que él solo hubiera sido el único tripulante del portaaviones HMS Invencible. Pero ni siquiera hay evidencias de que realmente se haya destacado como piloto de helicóptero. Hasta el día de su muerte, la reina todavía sigue llevando en su bolso una foto del príncipe Andrés sacada el día que regresó del frente. Y en su entorno filtraron que solía decirle a sus íntimos que hubiera preferido que sea Eduardo el que vaya a las Falklands en lugar de él. En abril de este año, con motivo del 40 aniversario del fallido intento de anexión argentino al archipiélago, su ex esposa Sarah Ferguson compartió en Instagram una serie de reflexiones suyas a tal efecto. Y la indignación generada fue mayúscula. Cito: mientras me siento aquí en mi escritorio, en esta fresca mañana primaveral, pensando en abril de 1982, trato de recordar lo que me venía a la mente en la cubierta de vuelo mientras zarpábamos en Portsmouth. Creo que nadie a bordo en ese momento pensaba que terminaríamos en una guerra de disparos. Creíamos que habría un poco de postura, que exhibiríamos nuestra fuerza y ya. No fue hasta que pasamos la isla Ascensión que las cosas se pusieron serias. Hicimos una breve parada para descargar armas de entrenamiento y embarcar munición real. Y entonces supimos que la cosa iba en serio. Mi recuerdo perdurable es 99% de aburrimiento, entrenamiento y rutina y un horrendo 1% de puro terror, mientras se lanzaban misiles y bombas a nuestro alrededor. Pero esta mañana, mientras recuerdo, lo que realmente me provoca llanto es el pensamiento por aquellos que enfrentan una amenaza mortal en Ucrania. Parece que no podemos aprender de nuestra historia. El ser humano sufre. Las familias
familias están destrozadas por los bombardeos indiscriminados. Es la valentía y el coraje de unos pocos para defender a muchos lo que realmente me atrapa mientras reflexiono. Partí joven a la guerra, lleno de valentía, y regresé como un hombre cambiado. Dejé las cosas infantiles y la falsa bravuconería. Regresé como un hombre con pleno conocimiento de la fragilidad y el sufrimiento de nuestra especie. Firma Su Alteza Real el Duque de York. Cientos de ex compañeros de armas le reprocharon el tono despectivo de sus palabras, en tanto que otros reclamaron que no se llame a silencio habiendo sido degradado en forma deshonrosa por su propia madre. Otros le echaron en cara su amistad con Vladimir Putin, el tirano asesino que invade Ucrania, con el que hizo negocios personales y para sus amigos lobistas desde la década de 1990. Finalmente, miles de comentaristas subrayaron que estaba usurpando el título de Royal Highness, Su Alteza Real, del que fue despojado por los delitos que les contaremos un poco más adelante. Y es que Andrés se volvió un verdadero objeto de la ira social, algo que nunca hubiera imaginado cuando a su regreso del Atlántico Sur fue calificado por el suplemento dominical de The Times como el soltero más codiciado de Europa, ostentando sus conquistas femeninas antes, durante y después de casarse. Tomemos por ejemplo su relación con Q Stark, que causó una gran cantidad de titulares. Nacida en Nueva York en 1956, hija de los escritores y artistas Wilbur Stark y Katy Norris, fue educada en New York y Londres. Había compartido podio con Carlos y estudiaba como suplente para una producción del Teatro Nacional de Londres, cuando unos amigos en común le presentaron al príncipe Andrés, que celebraba su cumpleaños 21. Los dos jóvenes se cayeron bien y esa noche, después de que él la llevó a su casa, encontró una nota que él le había dejado invitándola a almorzar a BP al día siguiente. Con la clásica ignorancia norteamericana, la muchacha dijo: al principio me preguntaba por qué me llevaba una gasolinera de British Petroleum. Me tomó un momento darme cuenta que se refería al Palacio de Buckingham. Después de 18 meses juntos, la relación se vino abajo. Uno de los momentos más importantes de la relación de Stark y Andrew se produjo cuando surgieron escenas de la carrera cinematográfica de Stark que involucraban a su personaje en situaciones sexuales, que los periódicos denominaron pornografía blanda. Las películas en cuestión se llamaron El despertar de Emily, de 1976, protagonizado por Stark como una joven protagonista que descubre su sexualidad en la puritana Inglaterra de 1920, y la siguiente, Cruel Passion, basada en la novela Justine del Marqués de Sade. Andrés la acusó ante sus amigos de ser una vulgar prostituta e hizo un escándalo mediático para denigrarla, repudiarla y dejar en claro que la abandonaba para siempre. Miren qué pulcro y exquisito caballero. Con el tiempo esta sobreactuación se tornaría tragicómica. Después de una serie de romances de alto perfil, Andrew se enamoró y se casó con Sarah Ferguson, descendiente de la casa Estuardo, en 1986, y con quien tendría sus dos hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia. Si bien algunos han notado que la pareja se conocía desde que eran niños, el crédito corresponde a la ex cuñada de ambos, la princesa Diana, que fue quien los presentó en forma más íntima, solicitando que Sarah fuera invitada al Royal Ascot de 1985, haciendo las veces de chaperona de los tórtolos. El matrimonio duró una década, si bien en los primeros 5 años convivieron tan solo 40 días en cada uno de esos años por el rol de Andrés en la marina, y en los últimos 4 transcurrieron separados. Lo que ninguno de los dos sabía era que el díscolo Felipe de Edimburgo, padre de Andrés, se había acostado al menos 2 docenas de veces con Susan Ferguson, la madre de Sarah. El entonces mordaz columnista Boris Johnson sugirió en una gala solidaria que quizás eran hermanos sin saberlo. En agosto de 1992, Sarah fue fotografiada vacacionando con Sean Bryan, su asesor financiero. Las fotografías capturadas por los paparazzi revelaron que era bastante más que una
asesor. De hecho, disfrutaban de una relación bastante íntima. En muchas imágenes puede verse a Brian besándole los dedos de los pies a Sarah o coqueteando con ella cabeza a cabeza. La historia salió a la luz rápidamente, justo cuando Sarah se encontraba en la humillante posición de vacacionar junto a sus hijas en el castillo de Balmoral, acompañada ni más ni menos que del resto de la familia real. Isabel y Felipe estaban mortificados por la noticia. Este último, sombrío como siempre, le habría dicho: "Te mereces la muerte aún más que la otra zángana", en referencia a Lady Di, cuyo sospechoso y trágico final narramos en el documental sobre Carlos. Muy recomendado si no lo has visto, ya es viral. Hasta entonces Andrés parecía una pobre víctima, que además se vendió a sí mismo como un cristiano convencido que derrochaba el don del perdón. Firmó por la custodia compartida de sus hijas después del divorcio y siguieron yéndose de vacaciones en conjunto, tratándose junto a Sarah como excelentes amigos, al punto de que 8 años después de separarse en 2004, se mudaron otra vez juntos a Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones en los jardines del castillo de Windsor. Pero detrás de su benévola actitud con Sarah, tan diferente a la guerra sin cuartel en la que se metieron Carlos y Diana, yacen secretos mucho más perturbadores que ambos conocían y ninguno deseaba que se hagan públicos. Pero tiempo al tiempo. Dale like a este video si no lo has hecho todavía y préstale mucha atención. En 2001, retirado de la Royal Army con el grado de comandante y liberado para ser él mismo, Andrés empezó a mostrar su verdadero rostro. Un fotógrafo lo halló con jovencísimas mujeres de pechos descubiertos en una orgía vacacional en Tailandia. Y apenas semanas más tarde lo grabaron en una fiesta temática sobre, literal, prostíbulos y de los Estados Unidos. Una suerte de Congreso Mundial de la Lujuria. Andrés utilizaba Norteamérica para satisfacer sus caprichos libidinosos y el Medio Oriente para sellar fructíferos negocios con tiranos. En 2008 decidió extender esto último a África, un viaje secreto a Libia en el cual se reunió con el histórico dictador Muammar al-Gaddafi, acusado de perpetrar un régimen que aplicó torturas, violaciones y asesinatos en forma sistemática, todo bajo la cobertura del Libro Verde del Socialismo Árabe. Durante sus conversaciones ocultas, Andrés discutió la liberación de Abdelbasset al-Megrahi, un terrorista que había sido condenado a cadena perpetua por 270 cargos de asesinato al hacer estallar una bomba contra el vuelo 103 de Pan Am en Lockerbie, Escocia, el 21 de diciembre de 1988. Se desconocen las razones por las cuales Andrés presionó a Gaddafi para su liberación, la de un terrorista asesino de ingleses. Pero lo cierto es que al-Megrahi fue sacado de prisión un año después, en medio de informes que revelaban que Gran Bretaña había ganado a cambio un lucrativo acuerdo petrolero en The British Petroleum con la compañía estatal de Gaddafi. Poco después de este encuentro en Trípoli, Andrés se dio unas merecidas vacaciones de 4 días en Túnez junto a Tarek Kaitouni, un traficante que había pasado varios años en una prisión de París por contrabando de armas. Y a pesar de todas las evidencias, Kaitouni afirmaba sin escrúpulos que nunca había sido condenado y que esos crímenes fueron cometidos por otro hombre que compartía su nombre. Mentira. Lo que no negó es que en agosto de 2009 fue invitado en España a la fiesta de cumpleaños número 21 de la princesa Beatriz, la hija de Andrés, donde le entregó de regalo un colgante de diamantes valorado en 18.000 libras esterlinas. Luego de esto, nadie puede sorprenderse de que en marzo de 2011, Kai Stearman, activista de la campaña contra el comercio de armas, declarara a Channel 4 News que el príncipe Andrés, como líder del UK Trade and Investment, estrechaba las manos y le vendía armas a regímenes despóticos, como el de Bahrein, que aplicaba confesiones forzadas, descargas eléctricas, palizas, y estableció una forma de apartheid sectario destruyendo las mezquitas chiitas e impidiendo que los chiitas ocupen puestos políticos. Estamos hablando de una dictadura en la que en los últimos 10 años las condenas a muerte han aumentado más de 600%. Se ejecutan a través de fusilamiento y las balas son inglesas. Se las vende
el avaro príncipe favorito de Isabel. Y al parecer, el príncipe aplicaba su propia dictadura en el palacio maltratando a los súbditos. Nunca perdió la costumbre. En 2010, en un cable secreto publicado en Wikileaks, el embajador de Estados Unidos describió una reunión con el noble durante la cual hizo comentarios despectivos sobre Francia. Se quejó de los reporteros que asoman la nariz por todas partes, criticó a los gobiernos estúpidos de Estados Unidos y Gran Bretaña y no tuvo problemas en sacar a relucir su racismo ancestral, utilizando reiteradas veces el término en una conversación con un asesor político de alto nivel en 2011. Lo que no sabía es que precisamente su esposa era afroamericana y por semejantes modales recibió como premio la candidatura para ser miembro de la Royal Society, la histórica y prestigiosísima asociación científica en la que participó el propio Isaac Newton, bajo el lema de Nullius in verba, nada está dicho. Pero no pudieron convertir en miembro al príncipe porque los principales científicos de Gran Bretaña se rebelaron diciendo que Andrés no tenía ninguna formación científica y algunos señalaron que apenas había terminado la escuela secundaria. Fue un preludio de su mayor desgracia, porque semanas después empezaría a revelar el vínculo que llevaría a la decadencia irreversible de este muchacho. Una mañana de marzo de 2011, la BBC News transmitía para millones de espectadores la estrecha amistad de Andrés con el especulador financiero estadounidense Jeffrey Epstein, que incluía figuras tan reconocidas como Bill Clinton, Bill Gates, Alec Baldwin y Kevin Spacey. En un gesto que contenía una buena dosis de venganza, Sarah, la ex esposa de Andrés, comentó que el protegido real le había dado a Epstein $15.000 para pagar algunas deudas en un restaurante. Ante la avalancha de reporteros, el vocero del Palacio de Buckingham tuvo que salir a hablar por Andrés, indicando que cualquier sugerencia de incorrección del príncipe con edad era categóricamente falsa. Bueno, resultó que falsa era la defensa. Las acusaciones legales que llegaban citando a Andrés fueron devueltas sin respuesta por sus abogados. El príncipe quería tapar el sol con un dedo, pero sabemos que eso nunca termina bien. Mientras la reina Isabel hacía oídos sordos e investía en el castillo de Windsor a su hijo predilecto con la insignia de caballero de la Gran Cruz de la Real Orden Victoriana, aparecían imágenes incriminatorias en todos los periódicos ingleses. Se publicó una foto de diciembre de 2010 donde se muestra a los amigotes Epstein y Andrés paseando por Central Park. Y otra mucho más incriminatoria donde el príncipe abrazaba a una de las principales víctimas de esta red, Virginia Giuffre. Giuffre afirmó que tuvo sexo con el príncipe en 3 ocasiones. En aquel viaje a Londres, luego en Nueva York y por esas ironías del destino en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde actos de lo menos virginales ocurrieron. Giuffre alegó que después de que Andrés se desquitó con ella, Epstein le pagó $15.000, la misma suma que casualmente le había dado Sarah Ferguson para cancelar las supuestas deudas de aquel restaurante de lujo. En su declaración, Giuffre agregó que Epstein, en ausencia de Andrés, le advirtió que mantenga silencio porque él tenía contactos muy poderosos que podrían matarla. Por su parte, Tuan John Alesi, el mayordomo del neoyorquino, confesó que el príncipe visitaba su mansión en Palm Beach, donde pasaba semanas enteras con nosotros, cito, y recibía masajes diarios por parte de muchachas jóvenes como Giuffre. Mal acostumbrado a esa región díscola, Andrés pensaba que cualquier joven practicaba esos servicios con finales felices, y provocó que la masajista profesional Emma Greenbaum se animara a contar años después que cuando comenzaba su sesión el príncipe le hacía comentarios sexuales espeluznantes y le preguntaba una y otra vez cuándo había sido la última vez que tuvo relaciones. Andrés no paraba de hundirse en esta espiral de revelaciones. Se demostró que se había alojado en varias de las propiedades de Jeffrey a lo largo de los años, incluso en su mansión en la ciudad de New York en 2010, cuando el financista ya era todo un delincuente convicto. Pero la amistad entre estos no era tan auténtica como se creía. Andrés no contaba con verdaderos amigos. La investigadora Tina Brown de The New Yorker sostuvo que Epstein describía al príncipe a sus espaldas como un idiota útil, pues este le permitía presentarse en diversas naciones como el asesor financiero de la realeza británica e introducirse en oscuros mercados extranjeros sin causar la menor sospecha. Y escuchen esto: el mayor interés de Andrés sobre
Jeffrey no era ni más ni menos que acostarse con su esposa. En un documental de ITV, el ex oficial de protección real Paul Page relató las frecuentes visitas de Ghislaine Maxwell al Palacio de Buckingham, que incluían caricias furtivas. The Daily Telegraph confirmó las sospechas publicando una fotografía de Andrés dando un recorrido por los pasillos junto con Bill Clinton y Kevin Spacey, mientras Ghislaine los guiaba como si fuese su propia casa. Ante la densa presión mediática, en noviembre de 2019, el príncipe aceptó realizar una entrevista para el programa británico Newsnight en el propio Palacio de Buckingham para contar públicamente por primera vez sus lazos con Jeffrey. Frente a las cámaras de la BBC, confesó que lo había conocido en 1999 a través de Ghislaine, contradiciendo las palabras que su propio secretario privado había dicho 8 años antes, que básicamente esto había ocurrido a comienzos de los 90. El duque también dijo que no lamentaba su amistad con él, porque gracias a él había tenido muchas oportunidades y había conocido a personas de las cuales había aprendido mucho. Le faltó aclarar qué había aprendido: a dar masajes o a extorsionar a menores. Ante la pregunta esperada, negó haber tenido relaciones con Giuffre y quiso desmentir el baile sudoroso con ella en un club londinense con un argumento digno de la Royal Society, que estaba incapacitado para transpirar por una rara afección que jamás nombró, que habría contraído por una sobredosis de adrenalina durante la Guerra de Malvinas. Esto demostró los profundos conocimientos científicos de Andrés, pues los médicos consultados por The Times inmediatamente afirmaron que no había forma que una sobredosis de adrenalina cause un déficit de sudoración, sino todo lo contrario. Pero más patético fue cuando el veterano declaró que aquella foto del abrazo con la muchacha era trucada, algo que ya había sido refutado por especialistas del MI5 y el MI6. Las demostraciones públicas de afecto no son algo que yo haga, mencionó cuando ya circulaban por todos los medios videos e instantáneas que mostraban a la modelo estadounidense Chris Von Aspen en una fiesta de 2007 lamiéndole la cara como un gato, y a la actriz canadiense Pascal Bourbieu envolviendo su cuello con los brazos mientras el príncipe juguetón le acariciaba casualmente sus nalgas, y ambos se miraban a los ojos con un deseo casi intolerable. La entrevista no le fue tan bien como Andrés esperaba. De hecho, fue un desastre. Las reacciones de protesta se volvieron virales y los manifestantes se reunían alrededor de Buckingham para gritarle pervertido cada vez que se mostraba, algo que volvió a ocurrir ahora en el funeral de su madre. Por si fuera poco, en agosto de 2021, Giuffre lo demandó desde el Tribunal Federal de Nueva York y Andrés tuvo que acudir a su hermano y a su madre para pagar los $16 millones de la condena, puesto que se negaba a blanquear sus ingresos por venta de armas por todo el mundo o a disponer de su modesto patrimonio de tan solo 62 millones de libras esterlinas. Ante esta humillación absoluta y para no quedar más implicada en la vergüenza mediática, la reina le soltó la mano por primera vez, despojándole de sus patrocinios reales, sus títulos militares, el título de Royal Highness, su Alteza Real, y lo obligó a apartarse de la vida pública para no seguir ofendiendo la imagen de la casa Windsor. Esta tendencia a elegir la diplomacia y las apariencias por sobre los afectos familiares era una constante en la vida de la reina, y ustedes podrán verlo en el documental que publicamos hace unos días, el más completo del mundo sobre la reina Isabel, donde verán la verdadera cara de Winston Churchill, los romances frustrados por ella, por Isabel de su hermana, los amoríos sistemáticos de Felipe de Edimburgo, los negocios criminales de sus empresas como la Shell a lo largo de África, los vínculos con Putin, con Kissinger, el espionaje, las dictaduras comunistas, la traición a su país, la persecución de los disidentes y muchísima más perversión de la que ya han visto aquí. ¿No me creen? Pueden descubrirlo por ustedes mismos.
Así que señores y señoras, los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos, a darle like para que YouTube lo recomiende a más gente y a aportar desde tan solo $2 por mes a través de los links que figuran en la descripción o en el comentario destacado para que nuestro trabajo periodístico siga siendo posible. Sin más me despido, hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.